Bienvenidos a la semana 5 del curso de Psicología. Mi nombre es Elena González y vamos a ver en esta oportunidad el tema de búsqueda de identidad. Aquí vamos a tocar 4 tópicos: autoconcepto y autoestima, comprensión de los demás, estilos de comunicación y prevención de riesgos. Empezaremos por lo que es autoconocimiento y autoestima. Hablar de autoconocimiento es hablar del resultado de un proceso reflexivo en el cual yo trato de ver en mí misma, cada uno en sí mismo, lo que es positivo y negativo respecto a lo que son sus aptitudes. Cuando hablamos de aptitudes, hablamos de aquellos talentos, de aquellas habilidades que uno posee, o sea, qué habilidades positivas tengo, qué habilidades negativas tengo. Hablamos también de ver lo positivo y negativo respecto a mi motivación. Entonces, analizo qué es aquello que me motiva, que me entusiasma, que me interesa. Y eso que me motiva, que me entusiasma, que me interesa, ¿es positivo o es negativo? ¿Cuán positivo, cuán negativo? También debo evaluar, para poder conocerme bien, lo que son mis valores. Entonces me voy a fijar cuáles son los valores que priman en mí, qué es lo más importante. Por ejemplo, ¿qué es más importante para mí? ¿Ser popular o ser digno? Probablemente la mayoría diga ser digno, hasta las vedettes probablemente digan ser dignas, pero sin embargo, ¿qué es lo que están haciendo, no? O sea, ¿qué les interesa más? Salir en los medios de comunicación. Entonces, la popularidad vendría a ser un valor prioritario. En ese sentido, es importante tomar conciencia de ello y eso es autoconocimiento. Igualmente, tengo que evaluar lo que es mi personalidad. Cuando hablo de personalidad, estoy hablando de lo que es prácticamente la reacción automática emocionalmente hablando. O sea, cómo reacciono automáticamente, emocionalmente, cuando sucede algo. O sea, cuál es mi reacción espontánea. Eso es tener un indicio respecto a lo que es mi personalidad. Con todo ello, yo me voy a ir formando una idea, voy a ir conociendo, voy a ir aceptando y voy a ir tomando conciencia de cómo soy. ¿Para qué es importante el autoconocimiento? Es importante porque ya teniendo conciencia de cómo soy en los aspectos mencionados, voy a poder autorregular mis emociones. O sea, voy a poder frenar, voy a saber cuáles son mis debilidades, en qué cosas sí me puedo meter, en qué no. Voy a darle un sentido y un propósito a mi existir, porque ya sé cuáles son mis habilidades, ya sé qué cosa me interesa, ya sé hacia dónde voy. Voy a poder comprender a los otros, porque voy a ser capaz de ponerme en su lugar y entender, así como a mí esta es mi debilidad, seguramente para él también su debilidad es esta. Y voy a poder afrontar retos y adversidades, porque sabiendo cómo soy, qué habilidades, qué capacidades tengo, puedo saber hasta dónde puedo dar y qué retos sí son posibles que yo pueda vencer. Entonces, el autoconocimiento es sumamente importante para poder enrumbar, darle sentido, dar orientación a mi propia vida. El autoconocimiento, además, es la base para ese concepto tan conocido probablemente, que es la autoestima. Otra vez, aquí podemos también partir la palabra y decir, el prefijo auto significa propio, estima significa estimación, afecto, valoración. Y el autoestima es eso. O sea, es la estima, la valoración, el afecto que yo siento hacia mí mismo. Y eso es sumamente importante porque me va a hacer sentir feliz, satisfecha, contenta con lo que soy. El autoestima se empieza a formar desde pequeñitos, desde que tomamos conciencia, desde que nos relacionamos con los demás. Y por lo tanto, los primeros agentes en la formación de la autoestima vienen a ser los padres. Lo que nos dicen los padres, lo que comentan los padres respecto a nosotros. Si yo escucho que mis padres siempre comentan o dicen, sí, pues, mijito, sí, que es así, o que no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, yo me la voy a creer y yo voy a pensar que efectivamente no puedo.
Luego voy creciendo y yo me relaciono con otras personas. Entonces, esos otros que son significativos, importantes para mí, también empiezan a ayudar a formar mi autoestima. Entonces, puede que mis padres tengan una opinión, pero si ya tengo 10, 11 años, la opinión de mis amigos va a ser más importante. Entonces voy a decir, sí, mis papás dicen que no soy gordo, que soy robusto, pero mis amigos dicen que soy gordo y entonces soy gordo. Los otros significativos empiezan a alimentar lo que es mi autoestima o mi aprecio hacia mí mismo. Y finalmente tenemos la autoobservación. Sigo creciendo y de repente ya mis padres pueden opinar una cosa, los otros pueden opinar también diferente, pero yo me observo, no solamente física, sino física y psicológicamente. Entonces digo, no, sí, yo he vencido retos, yo puedo hacer esto, puedo llegar hasta tal punto, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, padres, otros significativos y la autoobservación son importantes en lo que es la formación de la autoestima. Bien, el autoconocimiento, como les decía, es la base de la autoestima y nosotros podemos inclusive desglosarlo como si fueran peldaños. Y en ese sentido, el autoconocimiento, siendo la base, la autoestima vendría a ser la cúspide, a donde voy a llegar. Hay algunos otros términos allí en medio que son importantes tenerlos claros. Por ejemplo, cuando yo hablo de autoconocimiento, hablo de conocer, tomar conciencia, aceptar todo eso que mencionamos hace un momento. Ya teniendo claridad y conciencia de cómo soy, qué es lo positivo y lo negativo que tengo, yo me formo un concepto de mí misma. En ese sentido, hablar de concepto es hablar de clase. Entonces, ¿cuál es la clase a la que yo me incluyo por todas esas características positivas y negativas que yo he aceptado que tengo? Eso es el autoconcepto. Ese autoconcepto va a merecer una evaluación que yo misma me hago. Entonces yo digo, soy así, soy inteligente o soy desorganizada y está bien o está mal. A eso le llamamos autoevaluación, la cual obviamente se erige sobre el autoconcepto. Una autoevaluación supone que yo acepte parte de mí misma, la que considero importante, la que considero válida, y niegue otras partes. Entonces, hablar de autoaceptación es hablar de aceptar mi propia forma de ser, en base a la evaluación que me he hecho, ¿no? Esta autoaceptación supondrá un respeto para conmigo mismo. Entonces me acepto como que soy una persona válida, buena, confiable y me respeto. Si yo no acepto eso, o más bien tengo un concepto diferente, evaluado negativamente, no me voy a respetar y por lo tanto no voy a hacer acciones, no voy a realizar acciones que me lleven a mejorar. De ese autorrespeto directamente va a surgir o va a depender el autoestima que yo tenga hacia mí misma. Entonces, el autoestima vendría a ser el resultado de toda esta cadena de conceptos. Esta autoestima puede ser diferente, ¿no? De diferente valía. Si yo me formé mi autoestima en base a un autoconocimiento integral, o sea, aceptando mis cualidades positivas y aceptando lo negativo que pueda tener o debilidades, mi autoestima será una autoestima adecuada, saludable. Pero sin embargo sucede, y probablemente ustedes conozcan también, personas que erigen su autoestima sobre un conocimiento inadecuado de sí mismo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo solamente veo y acepto en mí mismo las cosas negativas? No, yo soy malo en esto, fracasé en esto, nunca conseguí esto otro. Entonces, si yo erijo mi autoestima sobre un autoconocimiento parcial, solo sobre lo negativo, mi autoestima también va a ser negativa. O sea, me estimo poco porque no he aceptado como mío los logros que he podido tener. Entonces, un autoconocimiento negativo es un autoconocimiento sesgado
y por lo tanto mi autoestima también va a ser negativa. En el caso contrario, exactamente contrario, en el cual yo, por ejemplo, solamente acepte como mía las cosas positivas y lo malo que me suceda se lo inculpe a otros. Por ejemplo, yo digo, no, yo sí soy bueno en esto, bueno en las matemáticas, soy buen orador, sí, pero te salen un poco feos los dibujos. No, 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 eso es porque los lápices son malos, porque el profesor no me enseñó nunca a dibujar, porque mi mamá me ha tensado demasiado. O sea, le echo la culpa a los demás de mis errores o debilidades, mi autoestima va a ser exagerada. Entonces, en cualquiera de estos dos casos, sea el autoestima exagerada o la autoestima negativa, ¿no? Se ha erigido esos conceptos sobre un autoconocimiento parcial, sobre un autoconocimiento sesgado. Bien.